Hola a todos. Bienvenidos a este análisis donde hoy vamos a diseccionar, de manera totalmente imparcial, el recién publicado informe sobre el propuesto Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico. Estamos hablando de un documento de, atención, 819 páginas. Y los datos que pone sobre la mesa nos muestran algo fascinante sobre lo que realmente ocurre bajo la superficie de la burocracia. Bueno, pues empecemos por la punta visible del iceberg. El proyecto de la Cámara 1213 trae consigo esta especie de promesa utópica de acabar con el papeleo y la burocracia paralizante. ¿Cómo? Consolidando más de 45 leyes distintas y centralizando todo el poder de otorgar permisos bajo una sola entidad, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, o DEDEC. Sobre el papel, esto suena a la solución perfecta para reactivar la economía. Pero claro, la realidad es muy testaruda, y el informe señala un riesgo enorme desde el minuto 1. Concentrar tantísimo poder regulatorio en una sola agencia crea una vulnerabilidad extrema ante cualquier turbulencia política. De hecho, la sorpresiva renuncia del director del DACAC, justo en pleno debate legislativo, confirma esta profunda inestabilidad institucional. Entregar las llaves de todos los permisos a un organismo que puede desestabilizarse por conflictos internos es, sinceramente, jugársela muchísimo. Para entender a fondo qué está pasando, vamos a seguir esta estructura. Primero, la promesa y la crisis. Segundo, el peso del estatus. Tercero, la junta fiscal y promesa. Cuarto, la crisis energética. Quinto, los peligros de la centralización. Y sexto, las conclusiones. Vamos allá. Arrancamos con la primera parte, la promesa y la crisis. Esa falsa sensación de esperanza. A ver, el informe nos recuerda que esto no es un invento de ayer. Desde 1979, un montón de administraciones han intentado desatascar los permisos, y ninguna lo ha logrado a largo plazo. Pero este nuevo intento se enfrenta a una resistencia feroz por parte de alcaldes, ambientalistas y grupos comunitarios. ¿El motivo? Pues que arrebata muchísimo poder de decisión a los municipios y a la Junta de Planificación. Esa promesa de una transformación digital rápida choca frontalmente con los derechos y las preocupaciones de las comunidades locales. Pasamos ahora a la sección 2, sumergiéndonos un poco más profundo. El peso del estatus y la condición macroeconómica. Para entender la escala real de este estancamiento, los datos del economista José Israel Alameda Lozada son clave. El coste socioeconómico de la condición territorial desde 1900 hasta 2017 asciende a la mareante cifra de 6.107 billones de dólares. Billones con B. Es una losa tan, pero tan pesada que demuestra que un simple código administrativo no puede por sí solo darle la vuelta a un problema basado en la expropiación histórica del valor económico. Y sumemos otra cifra que absorbe gran parte del oxígeno financiero del gobierno. Solo la Junta de Control Fiscal impuesta por la ley Promesa va a costar más de 1.500 millones de dólares en honorarios de asesores legales y financieros entre 2018 y 2026. Una absoluta barbaridad. Lo que nos lleva directamente a la sección 3. La Junta Fiscal, Promesa y esos límites estructurales inquebrantables. Aquí los investigadores señalan una contradicción tremenda. Por un lado, el proyecto de ley busca crear un aparato administrativo gigantesco dentro del DEMIC para gestionar permisos. Pero por otro lado, el plan fiscal impone reducir estrictamente el tamaño de gobierno, sin aportar ni un solo euro para financiar esa expansión. Es un callejón sin salida. Se exige hacer muchísimo más con muchos menos recursos. Y así llegamos a la sección 4, la crisis energética y el colapso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque, seamos realistas, un portal de permisos digital de ultimísima generación es tan útil como la electricidad que lo mantiene encendido. El estudio subraya, de manera muy neutra, que solo para cubrir el mantenimiento básico, la red eléctrica requiere una subida de tarifas asombrosa, del 45%. Esto paralizaría financieramente a las mismas pequeñas empresas a las que supuestamente este código viene a salvar. El punto clave aquí es que aprobar un mamotreto de 819 páginas no arregla los cables ni los transformadores. La famosa transformación digital se topa constantemente con una red eléctrica en quiebra, donde los apagones tiran abajo los portales de tramitación. Con necesidades de financiación de hasta 24.000 millones de dólares en infraestructura eléctrica, la burocracia de los permisos casi parece un problema menor cuando ni siquiera se puede garantizar que haya luz. Entramos en la sección 5, los peligros de la centralización y los riesgos dentro del DEDEC. Volviendo al tema de la dimisión de la que hablábamos antes, hay riesgos gravísimos al concentrar tanto poder. El estudio mapea una reacción en cadena muy peligrosa. La idea es impulsar que profesionales privados puedan autocertificar permisos. Esto externaliza las aprobaciones, eliminando la fiscalización pública rigurosa, lo que debilita protecciones históricas de la Ley 75, y deja a las zonas costeras y comunidades completamente desprotegidas ante posibles conflictos de interés. Los economistas del informe nos advierten de algo que en el argot técnico se llama captura regulatoria.
Básicamente, si se pone todo el poder de dar incentivos y permisos en una sola agencia dirigida por cargos políticos, que cambian cada vez que sopla el viento electoral, se está creando el caldo de cultivo ideal para que los intereses privados pasen por encima del interés público, de manual. Y por fin, llegamos a la sección 6, las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. Para poner todo esto en perspectiva, el informe utiliza un grupo de control fascinante. Nos muestra de forma objetiva cómo unas 25 islas independientes pueden diseñar sus normativas con total autonomía monetaria. Mientras tanto, Puerto Rico está singularmente maniatado por la Ley Jones de cabotaje, que encarece los materiales, unas regulaciones federales inadaptadas y una junta fiscal que impide planificar de verdad a largo plazo. Fijémonos en un indicador económico muy concreto, el peso de la agricultura. En islas vecinas como República Dominicana o Jamaica ronda el 6 o el 8% del PIB. En Puerto Rico se hunde al 0,66%, obligando a importar más del 80% de los alimentos. Queda clarísimo que un mero trámite administrativo no va a resucitar un estancamiento macroeconómico tan profundo. Por todo esto, la investigación lanza recomendaciones muy contundentes. Aconseja pausar inmediatamente este enorme impulso legislativo del P 1213 hasta que haya estabilidad real en el liderazgo del DDEC. Además, sugiere proteger a la Junta de Planificación, resolver primero las crisis sistémicas de infraestructura digital y energética y crear una Contraloría de Permisos independiente para evitar cualquier sombra de corrupción. A medida que esta burocracia visible sigue chocando contra unas fuerzas macroeconómicas invisibles pero inmensas, cabe hacerse una última reflexión. ¿Es realmente posible alcanzar una verdadera eficiencia arreglando solo la punta del iceberg mientras los cimientos bajo el agua siguen completamente congelados y atados de manos? ¿Es la burocracia el verdadero origen del problema o simplemente el síntoma visible de un diseño estructural falido? Sin duda, una cuestión que invita profundamente a seguir investigando.